Logramos 10 acuerdos muy concretos. Uno es homologar las cifras migratorias a partir de un panel conjunto, lo haremos semanalmente. Sostendremos una reunión trilateral México, Guatemala, Estados Unidos lo más pronto posible a nivel de ministros. Se va a definir el CBP1, como ustedes saben, el CBP1 es una plataforma donde los migrantes se inscriben para poder ingresar a Estados Unidos, pero esta plataforma parte del paralelo 19, que es la Ciudad de México, hacia el norte. Nosotros estamos pidiendo que se corra hacia el sur para no forzar a que los migrantes tengan que ir por el norte de la Ciudad de México para inscribirse en esta plataforma. Bueno, en medio de lo que ha sido la agudización de la presencia migrante en nuestro país, no solamente es la nuestra, sino también la de otras naciones, como se sabe, la Cancillería, en tiempos de Marcelo Ebrard, habría, que quede claro que dije habría, compartido con Estados Unidos millones de datos mexicanos, especialmente información de aquellos que se encuentran viviendo en situación irregular. Serían datos de la matrícula consular, entregados supuestamente a una analista del Departamento de Defensa, como sea esa analista del Departamento de Defensa, para un artículo académico que se publicó hace unos meses. Los datos no incluyen nombres, pero sí se incorpora un número de identificación que permite monitorear el movimiento de una persona en Estados Unidos. Todo esto lo señala en una columna de opinión el excomisionado nacional, ni más ni menos, que se llama, el excomisionado nacional de Migración, que se llama Tonatiuh Guillén, y que tenemos la fortuna de tenerlo en la línea. Ahorita entramos con él. Bueno, otro tema para hablar ahorita con Tonatiuh. 5 votos a favor y 4 en contra. La Suprema Corte dio luz verde al gobierno de Biden para quitar el alambre de púas instalado en la frontera de Texas con Estados Unidos. Con México, rectifico, sí, Texas con Estados Unidos mexicanos. Es una línea de 48 kilómetros que fue ordenada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, junto con las polémicas boyas en el Río Bravo. Todo ello, ya lo sabe, ¿para qué? Para frenar, intentar frenar el cruce de personas. Bueno, vamos a hablar de estos dos temas y otros más que hay, como el que tiene que ver con las armas, que le decíamos al inicio de la emisión. Le hemos pedido al doctor Tonatiuh Guillén, profesor del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM y, recordemos, fue comisionado del Instituto Nacional de Migración. Doctor, con enorme gusto te saludo. ¿Cómo estás, Tonatiuh? ¿Qué tal, querido Javier? Buenas noches y mil gracias. Es un encantado. Gusto. A ver, ¿qué es exactamente esto? Un trabajo académico, pero resulta que quien lo hace es un integrante del Departamento de Estado de los Estados Unidos. O sea, se pueden distinguir esos terrenos y exactamente qué es de lo que estamos hablando y qué tanto pueden ser detectados los mexicanos en la Unión Americana que están no documentados. Sí, Javier, gracias. Mira, hay una publicación, es un artículo académico que lo firma una persona analista, así lo firma, sí, del Departamento de Defensa. De Defensa. Y un estudiante de una universidad de Boston. Esa publicación, pues de entrada no tendría mayores discusión de nada, salvo que utiliza millones y millones y millones de datos de mexicanos en Estados Unidos. Y datos finos, información fina. Ese fue el primer asunto. Y solo para ilustrar de qué se trata, el artículo reconoce que se le dio una base de datos detallada y confidencial que contiene información anónima, o sea, sin nombre, de todos y cada uno de los mexicanos que se registraron en los consulados para solicitar matrícula entre el 2002 y el 2020. Es decir, prácticamente toda la historia de la matrícula. Estamos hablando de cantidades enormes de información. Y esa información tiene datos como los siguientes: lugar y fecha de nacimiento, edad, bueno, va implícito, el estatus de civil de la persona, la formación, el sector de empleo, el lugar de residencia en Estados Unidos por condado y municipio. Entonces solamente esa información puede rastrear de dónde viene una persona, el registro 2800, y
y su punto de llegada, pues vive en Los Ángeles. Entonces, aunque no tengas el nombre, pero tienes toda esa información y sabes de dónde viene, dónde está, cuándo más o menos pudo entrar a Estados Unidos, y si tiene el dato de un registro de monitoreo, como dice que tiene el documento en la base para darle seguimiento, dice el texto, pues ya la cosa está más preocupante. Y solo como ejemplo, bueno, ahorita doy el ejemplo, pero para ver lo que el artículo dice que tiene de información. 16.7 millones de observaciones, o sea, de registros estadísticos, que corresponden a 8.8 millones de personas. O sea, es una cantidad enorme, la mayoría de ellas de mexicanos en situación irregular, que son los que principalmente solicitan la matrícula consular. En otras palabras, es la información nuestra, de nuestros mexicanos y mexicanas, que tiene propósitos de protección y ayudarles en identificaciones y sus tareas cotidianas, pero ahora están en otro lugar que no es la Cancillería. Están con en este artículo claramente y usado masivamente. También tiene información de estas personas que corresponden a prácticamente todos los municipios del país. Uy. Tienen registros de 2.449 municipios. Solo les faltaron 20. Entonces, tienen información de todos. Y solo como dato que también está en el artículo para que nos demos una idea de cómo se puede usar esta información. Dice el artículo, contamos 585 personas de Alvarado, Veracruz, a ese nivel de detalle, de las cuales el 9% vive en el condado de Los Ángeles, el 7.5% en el de Ventura, el 5.8% en Milwaukee, y puede saber dónde están los de la colonia Benito Juárez. Sí. Se puede saber dónde están los de Tlaxcala. Se puede saber dónde están los de Zacatecas, los de Jerez, o los de Mérida, o los de Oaxaca. Esto es una base de datos extraordinariamente importante. Y la pregunta básica es, ¿por qué se transfirió y se compartió esta base? Segundo asunto, jurídicamente hay la atribución para dársela a estas personas. ¿Cómo se justifica esto? Y segundo, ¿dónde está esa base? ¿Quién más la tiene? ¿Qué otros usos se van a hacer? Es un asunto extraordinariamente delicado que en realidad no tiene que ver nada con el artículo. Tiene que ver con lo que el artículo nos está diciendo. Sí. Hay una base de datos nuestra, gigantesca, dada generosamente por la Secretaría de Relaciones Exteriores a estas personas, y no sabemos si hay alguien más usándola. Una de ellas, pues, es analista del Departamento de Defensa de Estados Unidos, y a mí me parecería pues inocente pensar que solamente se la dieron para hacer ese artículo. Ese es el asunto de fondo. Y evidentemente la parte jurídica pues la tendrá que revisar especialistas, tal vez el INAI mismo, pero hay una parte política, Javier, que es lo que está retratando de la relación del gobierno mexicano con el de Estados Unidos, que a mí me parece que fue un acto de extraordinaria imprudencia, para calificarlo así. Y del otro lado también nos está poniendo en una situación de vulnerabilidad cuando sabes dónde está la población mexicana en condición irregular en Estados Unidos. Puedes localizarla sin mayor problema en el territorio de Estados Unidos. ¿Quién más tiene esa información? Y el otro asunto que también está ahí implícito es el de la situación ya de riesgo a nivel cotidiano que las personas puedan enfrentar. Si esta información se usa justo para ubicar y detener, o para ubicar y hacer algún tipo de procesamiento migratorio, por ejemplo. Entonces sí hay implicaciones que yo solo las dejo ahí de carácter muy
delicado en que alguien disponga de una información tan grande, tan importante, tan detallada de mexicanos y mexicanas que están en situación irregular, la mayoría en Estados Unidos. Y ese es el fondo del punto, Javier, ese es el que tendríamos que estar revisando. A ver, oye, dos preguntas. Una es que es hipotética, ¿no? De pensar que ganara Donald Trump, lo que no haría con estos datos, ¿eh? La verdad. O redadas, en fin, todo lo que te puedas imaginar. Pero lo otro es, ¿qué supones que llevó a la entrega de esta información? ¿Cuáles habrían sido los motivos? No, ahora sí que no creo que es un asunto académico, ¿no? O algo así, pues digo, alguna cuestión de esta naturaleza. No tengo claridad en ello, Javier, yo solo subrayo la extraordinaria imprudencia de hacerlo. Pero está esta entrega en el año, no estoy seguro si en el 21 o en el 22, pero es una entrega de información tan delicada que se da en un contexto en donde la Cancillería, al mando de Marcelo Ebrard, pues manejaba toda la relación con Estados Unidos en materia migratoria. Y muy posiblemente en ese paquete fuimos también los mexicanos, sí, como asunto del alineamiento y llamémosle de buena manera, de buena comunicación entre los dos gobiernos. Pero él no deja de ser una imprudencia extraordinaria y reitero, habrá que revisar la parte jurídica, esa no tendría manera de definirla, pero es una base de datos que tiene regulaciones muy precisas. Estrictamente su reglamento dice su objeto, su protección, que no puede usarse para otros fines distintos que no estén relacionados con la producción de mexicanos en Estados Unidos. Y además está la ley de protección de datos personales y la ley relacionada con información pública. Eso es lo que tendría que revisarse y valorar de otra manera la parte política, Javier. Es lamentable que tengamos pues este tipo de escenario en la relación bilateral que no veo que lo podamos valorar de manera positiva. No, las consecuencias que puede tener, las secuelas que puede dejar. A ver, dos asuntos finales, una breve opinión, si no te importa, Tonatiuh. Primero, este asunto de las armas no quiere decir que sea resuelto, sino que un juez lo toma el caso ya formalmente, pregunto. Y lo segundo es lo que tiene que ver con las reuniones de alto nivel que está programando y de la cual hoy dio cuenta muy detallada la canciller. A ver, empecemos con el tema, si quieres, segundo, para seguir con el tema, ¿no?, de migración y cerramos con las armas. Creo que la comunicación que está estableciendo la canciller Bárcena con el gobierno de Estados Unidos y ahora seguramente con el de Guatemala es la ruta correcta. Sí hay necesidad de una coordinación entre los tres países y eventualmente más, incluso habría que pensar en incluir a Canadá en este diálogo continuo. Eso lo veo muy positivo. La parte que podríamos subrayar como preocupante es que predomine la tarea de contención. Si nos estamos coordinando y dialogando para la contención, no es la ruta más adecuada, sobre todo que estamos en una coyuntura en donde el flujo migrante es principalmente de personas refugiadas, personas que tienen derechos como refugiados y que demandan protección internacional. Entonces ese juego tan delicado es el que tendría que estar abiertamente en la mesa y veo que seguimos en el ánimo de un ejercicio más de contención que de protección. Y ese dilema en esta coyuntura es particularmente importante. ¿De las armas qué piensas? Súper buena noticia, un paso adelante. Ahí sí hay que felicitar la gestión que se hizo para la impugnación jurídica del tema del tráfico de armas a México. Es fundamental. Ojalá prospere, que hay una ruta ya abierta en esa dirección. Si finalmente hay sanciones para los fabricantes y comerciantes de armas en Estados Unidos y eventualmente por lo menos
normas para la regulación de su comercio, pues ya estaríamos en pasos adelante. Y ojalá, esa parte la felicito, me parece súper importante. ¿Qué pasará con el tema de origen que conversamos sobre los mexicanos en Estados Unidos y todos sus datos? ¿Qué supones que puede pasar? Porque ni modo que se los quites, si se los quitas ya para qué, pues ya lo tiene, ¿no? Pues o sea, ahora sí que ¿qué haces? Yo esperaría una explicación de la Cancillería sobre qué pasó con esta información, por qué la entregaron de esa manera. ¿Sí? Habrá posiblemente el argumento de que se entregó de manera anónima por razones académicas, pero eso no salva el asunto. No. Hay una base de datos extraordinariamente grande, extraordinariamente importante y que facilita la ubicación de los mexicanos en condición irregular en Estados Unidos. Ese es el hecho. Sí. Ahora, si nos dicen, no, es que nada más se dio y se las quitamos y nada más lo usaron para ese artículo, y bueno, a lo mejor, vamos a encontrar de ese tipo de explicaciones. Sí. Pero yo creo que es muy importante la valoración jurídica y política de este evento. Don Etiu, te mando un gran abrazo. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Un gusto, Javier. Un abrazo y gracias a ti. Gracias.